Veamos el concepto de función compuesta. Para ello veamos una función g, la cual está compuesta por el conjunto de partida 2, 5, 8, 11 y 13 y el conjunto de llegada 1, 2, 84 y 63. Observamos que al 2 se le asigna el 1, al 5 el 2, al 8 el 2, al 11 el número 63 y al 13 el 84. De esta manera, vemos que la función g está formada por las parejas 2, 1, 5, 2, 8, 2, 11, 63 y 13, 84. Acordémonos que una función también se puede visualizar como una máquina en la cual se introducen cosas y de la cual salen cosas. Por ejemplo, si acá se introduce el número 2, luego de ser procesado, saldría el número 1. Si acá se introduce el número 11 y se procesa por la máquina G, entonces saldría el número 63. Veamos ahora la función h, conformada por el conjunto de partida, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el conjunto de llegada, cuyos elementos son 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Las flechas nos indican las asociaciones entre los elementos del conjunto de partida y el conjunto de llegada. Vemos que H está conformado por las parejas 1, 20, 2, 10, 3, 40, 4, 50, 5, 30 y 6, 60. De igual forma, la función h se puede visualizar como una máquina en la cual se introducen elementos del conjunto de partida y de la cual salen elementos del conjunto de llegada. Por ejemplo, el 1 sería mandado al 20, entra aquí el 1 y sale el 20 al ser procesado por la función h. Y por ejemplo, el 5 es enviado al 30. Y se introduce por la máquina h y sale procesado como el número 30. Se puede pensar qué pasaría si fusionamos las dos funciones g y h en una sola máquina. Veamos. Aquí tenemos la función g y a continuación colocamos la función h. Ilustraremos con un ejemplo la forma en que las dos funciones van a acoplarse. Observemos que el 2 pertenece al dominio de la función g. Entonces, el 2 es enviado en el 1. Aquí entonces vamos a colocar al número 2, que es introducido en la función g, y saldría el número 1. El número 1, a su vez, pertenece al dominio de la función h, como vemos. Entonces el 1 se puede introducir en la máquina h, lo introducimos, y cuando se introduce el número 1 en la máquina h, observemos que el 1 es transformado en el número 20. Entonces el 1 queda transformado en el número 20.
En resumen, lo que estamos haciendo es introduciendo el número 2, lo procesamos y al final va a salir el número 20. Es decir, podemos pensar en una máquina que estoy colocando aquí de color lila, en la cual si introducimos el número 2, al final va a salir el número 20. A esa máquina voy a colocarle el nombre de F. Y esa máquina F transforma el número 2 en el número 20. ¿Pero cómo lo hace? Primero coge el 2, le aplica la función g, y lo que sale de la función g se introduce en la función h, y nos da el número 20. O sea, el efecto global de este proceso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cogemos a f, lo evaluamos en 2, o sea, dentro de f introducimos al número 2 y salió el número 20. Observen que h aparece a la izquierda y g a la derecha. Entonces esa será la forma en que denotaremos a la función f. Colocamos f igual h y después g. Y aquí en la mitad colocamos una bolita pequeña que se lee como la composición de h con g. En resumen, la función f será la función composición o la función compuesta de h con g. Observen que siempre vamos a colocar la primera función que se aplicó dentro del proceso, que fue la función g, la vamos a colocar a la derecha. La segunda función que siguió en el proceso la vamos a colocar a la izquierda. Y entre ellas colocamos esta bolita pequeña que nos recuerda que estamos realizando la composición de h con g. Veamos otro ejemplo, que sería f evaluado en el número 8. A ver, f evaluado en 8, ¿cómo se haría? Tomaríamos el número 8, le aplicamos primero la función g, a lo que sale o al resultado de la función g se le aplica luego la función h. ¿Y el resultado cuál va a ser? Veamos. El número 8 es enviado al 2, el 2 es enviado al 10. O sea, en el dibujo sería así. El 8 se introduce y ¿qué sale? Saldría el número 2. Luego el 2 se introduce en la otra función, en la segunda función, y saldría el número 10. Nuevamente, sigamos el camino. 8 es enviado en 2 y el 2 es enviado en 10. Es decir, si uno introduce el 8, él sigue todo el camino y al final va a salir el 10. O sea que el resultado es 10. Es decir, f evaluado en 8 nos dio 10. Si continuamos con nuestros ejemplos, veamos
Por ejemplo, ¿cuánto sería f en 11? Vamos a mirar a ver cuánto sería f en 11. Acordémonos cómo es que se hace esto. Primero aplicamos la función g y de lo que sale de la función g, a ello se le va a aplicar la función h. Entonces colocamos el 11, después le aplicamos la primera función, que es la función g, y a lo que sale se le aplica la función h. Veamos entonces la ruta. El 11 es enviado al 63, y acá miramos dónde está el 63. Ah, pero aquí no aparece el 63. ¿Qué quiere decir? Que cuando enviamos el 11 del 63, el 63 debería estar aquí, en el dominio de la función h, para poder continuar, pero resulta que el 63 no está. Quiere decir que ahí se rompió la comunicación. O sea, en pocas palabras, f en 11 no existe. No existe. ¿Por qué? Porque se rompió el camino. Se supone que íbamos del 11 al 63, que aquí debería estar el 63 en el dominio de la función h para poder continuar hasta el final. O sea, acá introdujimos al 11. Acá salió el 63 y el 63 debería poderse meter dentro de la función h. Pero resulta que el 63 no se puede meter dentro de la función h porque el 63 no pertenece al dominio de la función h. Por tanto, este proceso aquí no se puede hacer. Y se rompió la comunicación, de tal manera que decimos que f en 11 no existe. Debido al problema que se presentó aquí con el número 11, tendríamos que saber cuáles son los elementos que realmente se pueden introducir en la función f, en la función lila, que permiten completar el proceso hasta el final. Es decir, mejor dicho, cuáles son los elementos del dominio de la función lila. Y para ello, pues vamos a colocar acá dom, o sea, dominio de la función lila, de la función f, estaría conformado por cuáles elementos. Veamos. El 2 es enviado en el 1 y el 1 es enviado en el 20, entonces se completó el proceso. Bien. El 5 es enviado en el 2 y el 2 es enviado en el 10, se completó el proceso. Bien. El 8 es enviado en el 2 y el 2 es enviado en el 10, se completó el proceso. O sea, el 2, el 5 y el 8 no tienen problema. El 11 es enviado en el 63, pero aquí no aparece 63 en el dominio de la función h, o sea, hace que se corta el proceso. O sea, el 11 tiene problema. El 13 es enviado en el 84, el 84 tampoco está en el dominio de la función h, por tanto, el 13 también tiene problema. En pocas palabras, el dominio de la función lila, la función f, está formado por los elementos del dominio de la función g que permiten completar el proceso, que en este caso serían el 2, el 5 y el 8. O sea, el dominio de f sería 2, 5 y 8. Finalmente, ¿cuál sería el rango de la función f? El rango de f serían los elementos a los cuales pudimos llegar al final. Como se dan cuenta, el 2 va al 1 y el 1 va al 20, 5 al 2 y el 2 al 10 y el 8 al 2 y el 2 al 10. O sea, los únicos elementos a los que pudimos llegar al final del proceso son el 10 y el 20. Por tanto, el rango de la función f son el número 10 y el número 20. Bueno, así completamos nuestro ejercicio de la función compuesta. Espero que esto les haya servido de ayuda y nos veremos en otro próximo video.